Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión llevaremos a cabo nuestra segunda parte de este documento que estamos realizando respecto de la actuación notarial. Vamos a verificar algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con esta cuestión para poder generar o para poder eh, documentar cuáles son algunas cuestiones que le falta a la legislación notarial conforme a las diferentes legislaciones de diferentes países. Principalmente lo vamos a acoger a la cuestión del Estado mexicano. La clase pasada incluso hablábamos acerca de esta función, de algunas consideraciones que no se han logrado reformar en la ley actuante y que, bueno, que impiden o logran generar esta situación ¿cómo explicarlo?, de incertidumbre para la actuación en materia notarial. Ahora, vamos sobre esta parte. Bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Ya vimos algunas situaciones que probablemente puedan establecerse como puntos para tener una actuación completamente apegada a derecho y que también dé certeza de los actos que se están realizando. Habíamos dicho en la clase pasada que en el caso de las actas notariales, lo que se trata de conformar, lo que se trata de proteger, es una cuestión que tiene que ver con patentar hechos, con patentar situaciones eh, que, eh, no impliquen ¿cómo explicarlo? Una cuestión que tenga que ver con el traslado de derechos y obligaciones. Esta cuestión o esta situación principalmente tiene que generarse con el efecto de simplemente dar certeza de un acto o de un suceso. Ahora, hemos visto la clase pasada que existen diferentes tipos de errores, diferentes cuestiones que no se han logrado legislar y que de alguna manera esos cambios son necesarios para que quede completamente corregido, quede completamente protegido el marco jurídico de este tipo de documentos que son expedidos por un notario. Pero bueno, nos vamos a continuar en este caso con el documento, vamos a darle terminación, vamos a tratar de generar y de explicar y también de aclarar muchísimas dudas que pueden generarse, pero bueno, empezaremos desde ahora. Dice, bajo la percepción y documentación constituyen en esta especie una cuestión esencial de los cuales dependerá el modo sustancial el éxito en la preconstitución probatoria, de modo tal que si la acabalgada observancia el notario corre el riesgo de dejar en la indefensión a los interesados, sea por una inadecuada o inacabada, en una palabra inexacta, la observación de los hechos o circunstancias, sea por inobservancia de las formalidades que existen en doctrinas que enmarcan y deben siempre determinar precisamente la actuación notarial respecto a las actas que se logra entender. Los ilícitos no solo son civiles, sino también penales, y esta es una de las cuales que hay que tomar mucho en cuenta. Este tipo de funciones o este tipo de actuaciones por parte de un notario pueden dar lugar a una problemática fuerte, pueden dar lugar a la comisión de delitos. No solamente implica que el acto o que el acta notarial pueda quedar inválida, sino también en algunos casos esto puede recurrir a tener una responsabilidad en materia penal, es decir, que el propio notario está incurriendo en la comisión de delitos. De alguna forma, eh, la realidad es que pocos notarios han sido llevados a prisión, pero sí hay casos, en el caso mexicano, en donde estos tienen una, una responsabilidad que literalmente conlleva la comisión del delito. Logran ser sentenciados y privados de su libertad, obviamente se les suspende por la función notarial y en algunos casos hasta se les quita la patente de notario. Entonces, el notario también al realizar estos actos tiene que cuidarse, no es nada más el tengo la fe, tengo la potestad, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no. En realidad también tiene que cuidar muchos aspectos para poder cuidarse, porque de no cuidarse, este puede tener pues consecuencias bastante fatales.
Fíjense, tales actuaciones conforman igualmente un capítulo a tener una consideración. Muchas veces para constituir pruebas sobre un derecho del interesado se arriesga a invadir la esfera de derechos de terceros, riesgo que debe estar siempre presente en el ánimo del notario, pues este no podrá, so pretexto de levantar un acta, violentar el dominio privado de otra persona o de alguna manera menoscabar los derechos de cualquier clase de ella, y así, por ejemplo, deberá abstenerse de realizarla cuando el objeto del acta se encuentre o los hechos se hayan producido dentro de una propiedad y no se encuentre con la expresa autorización del dueño, ¿no? O se pretende actuar dentro de un recinto público sin la previa autorización expresa o manencia de la autoridad encargada. Su inobservancia trae aparejada, como es natural, no solo la nulidad del acta, sino que hace responsable al notario civil y penalmente por su actuación. Vamos a aclarar esta parte. Aquí vamos a permitir la cámara para que me puedan visualizar y tenemos lo siguiente, fíjense. Por una cuestión, fíjense. Te dice, bueno, ok, si bien es cierto, el notario puede constituirse para poder llevar a cabo el acta notarial sobre el hecho suceso del cual se le esté solicitando, también es cierto que habría que verificar si las normas del lugar al cual se va a dirigir puede realizarse. En el ejemplo que les pondría de las casillas electorales, ninguna de las casillas se lleva a cabo como tal, eh, o bueno, mejor dicho, en algunos casos estas casillas están literalmente en espacios públicos, como puede ser la calle, o como pueden ser espacios como escuelas, ¿no? ¿Qué va a pasar? En las escuelas literalmente no hay un impedimento o prohibición de grabar, no hay un impedimento de reserva de derechos de ingreso, no hay eso, no hay ese tipo de situaciones. Pero ¿qué sucede si probablemente a lo mejor el acto que se piensa notariar a lo mejor tiene que ver con un comercio, ¿no? Vamos a poner, supongamos que esto tiene que ver con una cuestión de un centro comercial, ¿no? Para empezar, los centros comerciales son de carácter privado en un principio. Pero por otro lado, ¿qué es lo que sucede? Estos centros tienen sus propios reglamentos. Y si dentro de estos centros implica, a pesar de que sean abiertos al público, eso no implica que los reglamentos de esos establecimientos queden completamente inoperantes. En esa situación puede darse este tipo de parte. Supongamos que dentro de este centro comercial, o vamos a llamarlo una tienda de abarrotes, ¿no? Una horrera, un Soriana, se prohíben, por ejemplo, las videograbaciones, se prohíbe a lo mejor el tomar fotografías, eh, y a lo mejor se prohíbe, en dado caso de que el propio particular te lo impida, el acceso a este tipo de establecimientos. ¿Qué sucede si el notario llega, ¿no? Un notario no tiene la potestad de decir necesito entrar. Un notario no tiene esa potestad de decir pues no me puedes negar el acceso, por el contrario, él también tiene que atenerse a las reglas de las cuales está siendo objeto del lugar donde se encuentre. El hecho de que tenga la fe notarial tampoco implica que pueda realizar a diestra y siniestra todo lo que quiera o lo que desee, sino que también pues tiene que respetar las reglas del lugar en donde se encuentra. Eh, esto es forzosamente necesario, ¿no? ¿Qué sucede? A lo mejor, no sé, por ejemplo, tiene que ver a lo mejor con un establecimiento, no sé, a lo mejor de televisión o una radiodifusora. El notario no puede llegar y decir, me tienes que dejar entrar, no, porque él también tiene que esperar si es que lo autorizan el pase, de lo contrario no, o por ejemplo en un hospital. Pueden ser muchísimas situaciones, pero al final de cuentas tiene que tener mucho, tiene que respetar las reglas de los lugares a los cuales se va a dirigir, puesto que este no tiene potestad para poder anularlos o no respetarlos, ¿no? Fíjense, dice, pues este no podrá, sobre pretexto de levantar un acta, violentar el dominio privado, ¿no? No puede violentar, un notario no puede violentar el dominio privado de persona o de alguna manera menoscabar los derechos de cualquier clase de ella. Así, por ejemplo, deberá abstenerse de realizar cuando el objeto del acta se encuentre o los hechos se hayan producido dentro de una propiedad y no se encuentre con la expresa autorización del dueño, ¿no? Entonces, es que tienes que ingresar a una casa, llevar a cabo el levantamiento, pues discúlpame, ¿no? Pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede llegar arbitrariamente a
a interrumpir, no puede, literalmente no puede llegar vamos, a menoscabar, no puede llegar a, a irrumpir un espacio en el cual pues simplemente tiene propietario, tiene sus propias reglas y bueno, al final de cuentas tiene que respetarlas. Dice, o se pretende actuar dentro de un recinto público sin la previa o expresa anuencia de la autoridad encargada, ¿no? A veces también, por ejemplo, en el caso de los museos, ¿no? Hay responsables dentro de los museos. ¿Qué sucede? Pues ese responsable va a responder, valga la redundancia, ¿no? Por los actos que se realicen dentro del recinto. Probablemente a él le tengan prohibida la entrada de notarios o probablemente no pueda permitir la entrada de este tipo de personajes, ¿no? Entonces, ante esa situación también habría que tener mucho cuidado referente a esos, pues a esos aspectos, ¿no? Dice, de todos estos casos es posible visualizar con precisión cuán necesario resulta establecer una acabada doctrina jurídica y a la vez una regulación que posibilite la extensión de las actas a la luz de una definida normativa, ¿no? Tipos de actas notariales, vamos a ver cuáles son las actas que se pueden generar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Y aquí ya hay unos documentos ya, pues ya redactados, eh, en donde implica, de alguna forma, poder visualizar algunos formatos de estos, pues de estos documentos, ¿no? Del cómo se encuentran, cómo están y cómo van. Fíjense, las actas notariales no son las únicas existentes ni tampoco los únicos actos que realiza el notario, ¿no? También realiza escrituras, convenios, contratos, etc. Dice, siendo así, en este numeral describiré primero a los diferentes tipos de actas existentes y en segundo término a las diferentes actuaciones que el notario o escribano realice en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Esta palabra de escribano, recuerden que cuando vimos la historia del notario, que fue por ahí de la primera clase, era un primer término que se le daba al notario en el Imperio Romano. Y por eso es que se le llama así, ¿no? Este documento o esta figura que implica el poder potestar o dar certeza de actos en concreto y bajo la autorización de la autoridad, ¿no? Que eso también es algo muy, pues muy importante. Actos de distinta naturaleza. Las actas pueden abarcar diferentes actividades del quehacer jurídico de una nación y por ende su aplicación es tan vasta como las posibilidades de su realización. Es en el campo de las funciones administrativas, así como en el de las judiciales y notariales, donde mayor desarrollo han tenido y en las cuales mayormente revelan su utilidad. Por ejemplo, en actos tan trascendentes en la vida de la persona, como el matrimonio regulado por la ley del registro civil, identificación y cedulación, la manifestación verbal de contraer matrimonio es objeto de una acta administrativa por parte del oficial del registro civil, debidamente firmada por los interesados y autorizada por dos testigos, pudiendo incluir, incluso dejar constancia de las declaraciones de los contrayentes en orden de legitimar los hijos comunes habidos con anterioridad y aún más para pactar separación de bienes. Igualmente, en el plano judicial, ténganse en cuenta las disposiciones constantes en lo relativo al juicio ordinario, según el cual el juez señalará día y hora para que las partes se reúnan para la conciliación y el término para el litigio. Si concurren las partes en el día y hora señalado, se levantará acta que consignará solo las condiciones que ofrezcan para llegar a la conciliación o al acuerdo. Si las partes no pusieran de acuerdo o no se pusieran de acuerdo, se levantará un acta en el que se exponga las razones de cada una, que serán suscritas por el tribunal y las partes de lo que desearen. Por otro lado, en el mismo cuerpo legal relativo a la inspección personal del tribunal, se establece la obligación de levantar acta de las circunstancias o hechos materiales que el tribunal observe o de las que las partes piden por considerarlos pertinentes. Entonces, ante esta situación, tenemos esta primera parte, ¿no? Esta cuestión que tiene que ver con esta parte o esta situación de que, bueno, son actas que pueden solamente certificar mediante hechos. La primera dice, por su propia naturaleza, bueno, tiene que ver con las actuaciones judiciales, ¿no? Aquellas que por el propio procedimiento te está requiriendo, ¿no? Es decir, no es que probablemente te lo pidan, sino que de alguna forma, vamos, el propio procedimiento te lo está solicitando
pues en ese sentido. Ahora, fíjense, originalmente la diferencia, entre las funciones del Estado deriva de la doctrina de Montesquieu sobre la separación de poderes del mismo, enunciada en el siglo XVIII, aun cuando los conceptos es posible remontarlos a Aristóteles, quien distinguió la función deliberante de la justicia y la del mando. Montesquieu ha sido quien teorizó moderadamente la moderna concepción del poder ejecutivo y legislativo y judicial. Y viene esta parte, fíjense. De esta forma, la función administrativa y función judicial son en su génesis actos absolutamente diferentes. Mención aparte cabe hacer respecto a la función notarial, la cual, si bien tradicionalmente se ha querido ver o como una misión semejante al servicio público, como parte de la administración para colaborar en la realización pacífica del derecho, o bien como una función jurisdiccional, lo cierto es que no se desempeñan tales funciones, sino que aquella es legitimadora de justicia reguladora por la cual el notario magistrado de la paz jurídica tiene encargada la presentación externa de los negocios jurídicos para la garantización de su prueba y constar con el pleito. Por otra parte, tenemos a la función notarial. Fíjense, de conformidad en el artículo 18 de la ley notarial, son atribuciones de los notarios, además de las constantes en otras leyes. Primero, autorizar los actos y contratos a que fueren llamados y redactar las correspondientes escrituras, salvo que tuvieran razón o excusa legítima para no hacerlo, ¿no? Eso también habría que hacerlo, ¿no? Un notario, vuelvo a repetir, no puede intervenir en un acto en donde probablemente tenga algún tipo de interés. El interés no siempre tiene que ser cuestión económica, a veces puede ser también por una cuestión literalmente que tenga que ver a lo mejor con una cuestión de que interviene alguno de sus familiares, un amigo. Bueno, en esos casos pues también está salvaguardado, no aplica para esas cuestiones, pero es principalmente por esa situación del que no aplica, ¿no? Entonces también sobre eso habría que tener mucho cuidado, vamos, no 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 siempre puede actuar un notario, y de hecho el notario por ética profesional también debe de hacer saber a los participantes, en dado caso de que exista algún tipo de intervención, si es que llegara a tener algún tipo de familiaridad o interés en ese asunto, ¿no? Fíjense, protocolizar instrumentos públicos o privados por orden judicial o a solicitud de parte interesada patrocinada por abogado, salvo prohibición legal, autenticar las firmas puestas ante él en documentos que no sean escrituras públicas. Dar fe de la exactitud y de la conformidad de las fotocopias de documentos que se le hubiesen exhibido, conservando una de ellas con la nota respectiva del libro de diligencias que llevara tal efecto. Levantar protestos por falta de aceptación o de pago de letras de cambio de pagarés a la orden, particularizando el acto pertinente conforme a las disposiciones legales aplicables. Incorporar al libro de diligencias actas de remate, ¿no?, de sorteo y de otros actos que hayan intervenido a erogación de parte que no requieran de las solemnidades de escritura pública. Conferir extractos en los casos previstos por la ley, practicar reconocimientos de firmas con las últimas reformas de la ley notarial promulgadas en el registro público, y bueno, receptar la declaración juramentada del titular de dominio con la intervención de dos testigos idóneos que acrediten la necesidad de extinguir o subrogar, de acuerdo a las causales y según el procedimiento previsto por la ley, el patrimonio familiar constituido sobre sus bienes raíces, en base a lo cual el notario elaborará el acta que lo declarará distinguido subrogado y dispondrá su anotación al margen de la inscripción respectiva del registro público de la propiedad correspondiente. En estos casos, el patrimonio familiar que constituye un mandato deberá adicionalmente contarse con la aceptación de las instituciones involucradas, receptar la declaración juramentada de quienes se creyeran con derecho a la asociación de una persona difunta, presentando la partida de difunción del de cuyos y la de nacimiento u otros documentos para quienes acrediten sus
o sus herederos, así como la del matrimonio o sentencia de reconocimiento de la unión del hecho del cónyuge sobreviviente si lo hubiese. Tal declaración con los referidos instrumentos serán suficientes documentos habilitantes para que el notario conceda la posesión efectiva de los bienes pro indiviso del causante a favor de los peticionarios. Sin perjuicio de los derechos de terceros, dicha declaración constará del acta notarial y su copia será adscrita al registro público de la propiedad correspondiente. Tramitar la solicitud de disolución de la sociedad de ganancias de consumo de cónyuges, previo reconocimiento de las firmas de los solicitantes ante el notario, acompañado de la partida del matrimonio, o de sentencia de reconocimiento de la unión de hecho, transcurridos 10 días de tal reconocimiento, el notario convocará a audiencia de conformidad de conciliación, en las cuales los cónyuges personalmente o por medio de los apoderados ratificarán su voluntad de declarar disuelta la sociedad de ganancias formales por el matrimonio o unión de hecho. El acta respectiva se protocolizará en la notaría y su copia se suscribirá en el registro civil correspondiente, particular del cual se tomará nota al margen de un acta protocolizada. Autorizar la venta en remate voluntario de bienes raíces de personas menores que tengan la libre administración de sus bienes cumpliendo las disposiciones pertinentes de la sección 18ª del título segundo del Código de Procedimientos Civiles. Receptar información sumaria y de nudo hecho, sentar razón probatoria de la negativa de recepción de documentos o de pago de tributos por parte de los funcionarios públicos o agentes de recepción. Protocolizar las capitulaciones matrimoniales, inventarios solemnes, poderes especiales, revocatorias de poderes que los comerciantes otorgan a sus factores independientes para administrar negocios y practicar mediante diligencia notarial y requerimientos para el cumplimiento de la promesa de contrato como para la entrega de la cosa debida y de la ejecución de la obligación. De registrarse controversia en los casos antes mencionados, el notario se abstendrá de seguir tramitando la petición respectiva y enviará copia auténtica de todo lo actuado a la oficina de sorteos del cantón de su ejercicio, dentro del término de 3 días contados a partir del momento en que tuvo conocimiento del particular, por escrito de la oposición de la persona interesada, para que después del correspondiente sorteo se radique la competencia de uno de los jueces de distrito. Fíjense, lo anteriormente expresado se refiere a no dudar de la confección de las actas en general, que eso también implica otra de las cuestiones de la fe notarial, es decir, el hecho de que el notario lo esté patentando, el hecho de que el notario intervenga, pues tiene un fin, ¿no? Ese fin consiste en que esa situación de que el acto pues no se ponga en duda, sino que se dé por cierto. Pero esto no siempre es así, vamos, si bien es cierto, tiene la potestad de la fe notarial para que esto no se tome como algún tipo de negativa o bien como un acto incierto, esto no implica que de alguna forma no se pueda poner en duda el documento, ¿no? Bueno, se trata de no ponerlo en duda derivado de la fe notarial, pero eso no implica que al final de cuentas no se pueda poner en duda. Eso también es algo muy importante. Vamos, de una parte, si bien es cierto, tiene esta fe, por otro lado, pues también no implica que sea un acto absoluto. Esa es una de las cuestiones que también me gusta del derecho, ¿no? Vamos, aquí no hay absolutos, ¿no? Aún y a pesar de que esté derivado o se esté realizando a través de un notario, sino que vamos, al final de cuentas todo es impugnable, todo se puede poner en duda y bueno, todo puede generar una controversia en dado caso si es que pues es que se requiere, ¿no? Bien, dice, por lo tanto, una de las funciones esenciales del escribano, o sea, la del notario, es la de extender diferentes clases de actas, de las cuales, como se ha dicho, las enumeradas en el artículo 18, numerales 6, 7, 10, 11, 12, 13, entre otras, no lo son sino más que un ejemplo de las que puede elaborar.
Ahora fíjense, escrituras públicas y actas notariales, ¿no? Aquí viene la separación entre ambas, ¿no? Cómo podemos dilucidar a cada una de ellas. Básicamente el quehacer del notario se estructura en torno a dos clases de actos, ¿no? Que son los que copan su esfera de actividades desde un punto de vista funcional, notarial, que equivale en efecto al quehacer del notario. Y su quehacer consiste precisamente en realizar por una parte escrituras públicas y por otra actas destinadas a dejar constancia de hechos o circunstancias que sean apreciadas por el ministro de fe. Entonces aquí tenemos esta parte, ¿no? La diferencia. Eh, Precisamente a través de sus sentidos. Ellos forman parte de la esencia del notario, mientras que otras funciones como la legitimación de firmas le han venido agregadas al oficial público a través del tiempo, pero son intrínsecamente extrañas a la esencia misma de su ejercicio profesional. Otras funciones como el otorgante de testimonios o copias y la guarda y conservación de protocolos. A mi entender no son sino consecuencias e efectos de las existencias de su actividad protocolar, toda vez que por una parte los instrumentos matrices solo pueden estar en el poder del notario y así los interesados solo podrán obtener copia de ellos. El primero de estos actos, la escritura pública, lo realizará el notario en su protocolo y extendiéndola de acuerdo a la voluntad de las partes e interpretándola y transformándola luego a un instrumento jurídicamente válido que permitirá a los contratantes obtener un título suficiente en derecho en relación con el acto o convención que pretende. En la escritura pública, el rol principal lo desempeña la voluntad que las partes expresan a través de todo su contenido. En general, puede observarse que toda ella se encuentra plena en la expresión de la voluntad de los componentes, limitándose al notario a hacer constar de la manera más simple y jurídica esa expresión. Si bien desde el punto de vista del asesoramiento, el escribano desempeña un notable papel, escucha a los interesados quienes les expongan el acto que desean realizar, elaborando luego jurídicamente el documento para posteriormente acotejarlo con expresión de deseos, ¿no? No cabe duda que la función fedante de aquel es eminentemente pasiva, toda vez que las declaraciones contenidas en la escritura pública provienen de las partes y no del notario. Este solamente se limita a dejar constancias jurídicamente válidas de los deseos de aquellas sin que pueda introducir elementos subjetivos propios que pudieran alterar o modificar el dicho de los comparecientes. Desde el punto de vista, la escritura pública es sinónimo de actividad pasiva, ¿no? Um, por esta cuestión. Eh, el notario, por oposición precisamente a la intensa actividad que se desarrolla en materia de actas, ¿no? Estas, en efecto, están básicamente referidas a hechos que el notario percibe a través de sus sentidos o bien a situaciones respecto de las cuales está facultado, para no comprobar, calificar o dar cuenta de ello ante el correspondiente requerimiento. En el caso de las actas de percepción de hechos, deberá hacer constar los que es capaz de precisar o apreciar en sus sentidos, y en las de control y percepción, como es el caso, por ejemplo, de los sorteos o de la apertura de casilleros de seguridad en los bancos, deberá además fiscalizar la total corrección del acto, ya que pudiese existir una evidente posibilidad de engaño manifiesto por parte de su rogante. O bien, en las actas de producción de hechos por parte de un notario, estará constar aquellas circunstancias que él aprecia porque provienen de su propia actuación, como ocurre en las actas de diligencia notarial de requerimiento para que se cumpla con la promesa de un contrato para que la entrega de la cosa debido de la ejecución de las obligaciones. Todas ellas revelan una actividad activa del escribano muy diferente a la que desempeña la escritura pública. En verdad, en las actas el notario debe estar permanentemente alerta, apreciando por sus sentidos y a través de su ciencia las manifestaciones que a su presencia se estén desarrollando. Será este proceso debidamente percibido, de los cuales dejará constancia en el acta, ¿no? Que eso también implica con la situación del notario, es decir, él va a notar todo lo que logre percibir sus sentidos. Ya de ahí a que sea verdad, bueno, de alguna forma él dará y hará constancia de esas actuaciones. Si alguien quisiera impugnarlas, el derecho no se pierde, el derecho puede incluso dejarse a salvo con el fin pues de generar una, ¿cómo explicarlo?
una, una actuación completamente una actuación completamente vamos hecha con el fin de salvaguardar, de, ¿cómo explicarlo? De dar certeza del acto que se está, eh, pues que se está realizando. Entonces, esas son cuestiones que, que literalmente tienen mucho que tomarse en cuenta, vamos, tienen que tutelarse para el efecto de que pues la fe notarial pues también quede como un precedente de la veracidad de los actos, ¿no? Vamos, para esa situación podremos decir que de alguna forma esta función, ¿no?, implica eh, la completa ética pues del propio titular, en este caso del propio notario, ¿no? Entonces, eso es algo también muy importante, porque al final de cuentas, esta figura tiene que ver con que pues ellos dan literalmente certeza de los documentos, certeza de los actos. Entonces, pues no se puede dudar de ellos y para eso también es esta parte, ¿no? Así pues, escritura pública y acta constituyen las dos clases más relevantes de actuaciones notariales. Las primeras conforman la teoría del instrumento público notarial, las segundas, en cambio, constituyen la moderna doctrina sobre actas, especialmente desarrollada en España y en nuestro continente, en la República de Argentina. Algunos doctrinarios españoles de derecho notarial coinciden que señalar la diferencia entre escrituras y actas, en la que se basa a su vez el estudio de los documentos y la técnica notarial sobre escrituras, ¿no? Contiene una declaración de voluntad metafóricamente hablando. Es un negocio jurídico que mueve su esfera entre los hechos y el derecho. El notario acomoda la voluntad y la actividad de las partes al fondo del negocio. Es compleja, hay presencia de partes, hay actividad, hay entrega de cosas, hay declaración de voluntad, hay consentimiento después de la lectura. El notario tiene el deber legal de redactar, de acuerdo a la ley, a la forma, a la voluntad de las partes, las disposiciones registrales, al derecho tributario y al derecho notarial. Este documento se viste con el consentimiento u otorgamiento, que es la función final de las partes, y queda autorizado con la firma, que hace vivir simultáneamente documento y contrato. El negocio que contiene la escritura, con el consentimiento dado por las partes a la lectura hecha por el escribano, queda asumido en paternidad por estas, aunque se trate de un negocio que reconozca antecedentes fuera de la escritura. El acta, en las actas el notario solo tiene actividad de ver y oír, nada más, y esto es importante, lo vamos a subrayar, no ver y oír nada más. No entra al fondo del asunto, lo adapta al derecho solamente en la forma, narra el hecho y lo deja como es, no lo manipula ni lo altera, es copia del natural, queda al desnudo el notario, del notario. La firma de las partes no es otorgamiento ni consentimiento, es conformidad de lo narrado y leído por el notario, que es narración de lo sucedido en ese momento. Es solo medio de prueba, su eficacia es reflejo del orden jurídico, no es de creación autónoma. Este hecho comprobado por el acta tendrá valor si existe un contrato preexistente, donde las partes o la ley le exijan ahora al requerido o al notificado una determinada actividad. No se cae en mora por el requerimiento, sino por el hecho de requerimiento unido a la prevención de contrato o de la ley. En toda actividad notarial hay una etapa primaria, inmediata, de ver, oír, narrar. La escritura es complicación legal, el acta es simplicidad empírica. En la escritura hay hecho y hay derechos, en las actas generalmente han hechos.
existen hechos. Esta disminución rectinaria es fundamental a los efectos de la aplicación técnica de las actas. Bajo el rótulo de acta no puede esconderse un negocio si en un acta hay declaración de voluntad relativa a la concreción de un negocio. Aunque lo rotulemos el acta a los fines de fondo, así como registrales aún fiscales, estaremos frente a un documento que es escritura y no acta. Y aquí viene esta parte, fíjense aquí, el documento nos estructura cómo poder visualizar a una escritura o los elementos constitutivos de una escritura, y por otro lado los elementos constitutivos que tiene un acta notarial. Este tipo de ejemplos ayudan mucho porque en realidad lo que tratan es de dividir las ciencias a efecto de poder generar una marcada diferencia y que estas pues no se logren confundir en el hecho que al final de cuentas también influyen en estos supuestos, ¿no? Tenemos esta parte, escritura pública. Primero, escuchar, interpretar, aconsejar a las partes, certificar, redactar y autorizar. El acta notarial, ¿no? Que eso también implica, ¿no? Identificar, solicitar la actuación notarial con expresión de los términos en que el solicitante o requiriente desea que aquella se devuelva. Narrar el hecho que recibe o reproduce. Aprobar por parte del requiriente los términos y la naturaleza del acto lo amerita. Y de lo demás presente en el hecho que se narra. Incorporar determinados documentos dependiendo del tipo del acta. Autorizar, conservar y reproducir. La escritura es una presentación de la minuta y presencia del declarante en su despacho. El acta son la mayor parte de los comunes a los demás instrumentos, sin embargo, dos que son privados, ¿no? La rogación y el interés legítimo de la parte requiriente. La función del acta notarial, ¿qué requisitos se necesitan? Todo acta notarial debe cumplir con las siguientes funciones. Primero, ser un instrumento público, ¿no? Según el artículo 168 del Código de Procedimientos Civiles, el documento de instrumento público es autorizado por las solemnidades legales por el competente empleado, en este caso el notario, en su calidad de ministro de fe. Se trata, en efecto, de una especie de instrumento público notarial diferente de la escritura pública, por cuanto esta última es un instrumento público matriz y de características intrínsecas, totalmente diferentes en su naturaleza a aquellas que son propias del acto notarial. Ser un instrumento público notarial es un instrumento público que deberá ser otorgado por el notario público, por contraposición a aquellas actas cuya realización correspondiente a otros titulares de función pública, como lo son los que reconocen su origen en una actuación propia de orden judicial o de carácter administrativo. Como se observa, existen diferentes o distintas naturalezas jurídicas en estos actos o en estos instrumentos. En cuanto al acta notarial, es propia del derecho privado y se encuentra su origen en las diferentes actividades de la esfera del derecho. Las actas administrativas y judiciales son propias del derecho público en cuanto obedecen a las administrativas y a las regulaciones de las leyes del Estado. Y las funciones tienden a lograr un efecto meramente declarativo para constituir un medio probatorio dentro del juicio. En general, las diferentes clases de actas notariales de percepción, de control y de percepción de constancias propias del notario, de certificaciones y de manifestaciones encuentran su fundamento en la necesidad de dejar constancia de hechos o circunstancias cuya rápida desaparición es preciso impedir, o bien cuyo efecto se produce como consecuencia de lo notarialmente expresado, pero que, a diferencia de las administrativas, en las judiciales no persiguen un interés público de la sociedad toda, que en definitiva les haga exigibles, como ocurre, por ejemplo, con las actas de matrimonio civil o de nacimiento o de función. 3. Emanar de notario competente. No basta, sin embargo, que el acta emane del notario, sino que deba ser otorgada por el ministro de fe pública, que tenga competencia en razón de su oficio para hacerlo. Y lo es de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la ley notarial, aquel que actúa dentro del cantón para que haya sido nombrado, cualquiera que sea un acto o contrato o lugar del cumplimiento de las obligaciones. En esta legislación, la competencia notarial está determinada en cuanto al territorio por la normativa antes citada, no existiendo normas a lo que se refiere a la competencia de esta razón en materia. De esta manera, las únicas limitaciones que le reconocen están dadas en lo que se refiere al territorio. No obstante lo expresado, no es menos cierto que también existen limitaciones de competencia y razón de la materia, en cuanto a las actas están referidas a actos que sean exclusivos de la esfera extrajudicial y de la administrativa. No debe tener carácter de escritura pública. Tal requisito es tal vez que pueda ser a una simple vista como muy obvio.
No es tanto, sin embargo, sí se consideran las dificultades de muchas veces que extraña distinguir entre las características propias de la acta y de la escritura pública. Son dos especies distintas de documentos propios de quehacer de notario. Los notarios hacen documentos que son ciertos, ¿no? Y que hacen diferentes clases de documentos que producen escrituras públicas, pero también, que no menos importante, producen actas. De esta forma, unas u otras son dos especies del propio género. Desde el punto de vista de la actividad notarial, se evidencia que mientras una escritura pública resulta esencial para captar la voluntad de los comparecientes, queda jurídicamente expresada en el documento, copiando, por así decirlo, todo el plano principal del acto escrutinario. La actividad del escribano se reduce en un rol más pasivo, que consiste en agregar cualidades accesorias como las declaraciones, que son de carácter netamente instrumental, ya que no pueden influir la actividad de los interesados en las actas. En cambio, el rol notario del pasivo se transforma en un activo, con sus declaraciones, sus aseveraciones, los hechos por los constatados, los que ocupan el papel principal, el acta, en efecto, en plena actividad del ministro de fe, sin que ella pueda quedar disminuida por cualquier declaración de algún interesado como arrogante que deseare o dejar constancia. Siendo así, los actores principales de la escritura son las partes intermitentes. En cambio, el acta del actor generalmente único es prácticamente el notario. En cuanto a su contenido, las escrituras permiten y están en esencia destinadas a ellas. Las manifestaciones de voluntad de las comparecientes, las actas, y por otra parte solamente persiguen dejar constancia de hechos o de diferente. Están dirigidas a diferentes planos del quehacer notarial. Las escrituras públicas pretenden la modificación o conservación de los estados de derecho. A decir de Núñez Lagos, las actas conllevan el establecimiento y la aplicación de estados de derecho. Desde el punto de vista de la sustancia, el instrumento, las escrituras se caracterizan por contener las declaraciones de las partes, las llamadas declaraciones de voluntad, que de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil no hacen plena fe, sino contra los declarantes, expresamente de los comparecientes, de orden a constituir, modificar o extinguir un negocio. Las actas, por su parte, contienen una narración in extenso de los hechos percibidos por el notario, o de las circunstancias, incluso jurídicas, de los cuales éste se da cuenta. La voluntad de los comparecientes no existe en ellas, solo la del notario, que da cuenta objetivamente de lo que deja en la constancia. Y bueno, en realidad, como podrán darse cuenta, esta situación de cuestión notarial, pues sí establece una definición clara entre la diferencia entre estas, ¿no? Por una parte, la escritura pública se asemeja más a la cuestión del notario en base a la cuestión de transferencia de derechos y obligaciones, contratos, convenios, este tipo de cuestiones que va a realizar para cuestiones de dominio o de uso o de goce. En la cuestión de las actas no, en la cuestión de las actas solamente se va a estipular, se van a cuestionar o se van a plasmar los hechos o sucesos que el propio notario logre percibir, pero esto no implica que sean necesariamente escrituras públicas, ¿no? Vamos, hay un margen ahí de cambio, hay una situación de margen de diferencias, pues que tienen principalmente ese objeto. El objeto es que una tenga literalmente que redactar y autorizar, certificar un acto, y por el otro solamente reproducir, ¿no? Que eso es básicamente lo que se realiza. Porque como bien dijimos, en el caso de los convenios, en el caso de los contratos, hay una estructura perfectamente bien definida. En el caso de las actas, simplemente se reproduce lo que las partes están solicitando, no hay más. Ahí solamente vas a decir, bueno, ¿tú qué me estás pidiendo? Solamente eso te voy a dar, no te voy a dar otra cosa, no te voy a dar otro documento. Solamente voy a reproducir lo que me está solicitando y pondré en el texto del documento, ¿no? Eso es básicamente lo que se va a visualizar. Por otro lado, ¿no? Lo que podremos decir es que, de alguna forma, estas dos todavía falta por regularlas jurídicamente por manera separada. En el caso de Puebla, vuelvo a repetir, están juntas, ¿no? El acta es parte de una escritura pública, ahí me parece que hay un error dogmático, y pues algunas de estas tipos de actuaciones pues sí generan mucha confusión, ¿no? Sobre todo cuando quieres probar un hecho, cuando quieres probar un acto, bueno, ahí hay diferentes tipos de situaciones que pueden generar controversia en cuanto a que probablemente no sea lo que estés
pues lo que estés buscando, lo que estés esperando. De alguna manera, sí hay una marcada diferencia, pero vuelvo a repetir, la otra va a una otra solamente se redacta, se autoriza y se conserva, la otra tiende a reproducir los dichos de las partes, o en su caso simplemente dar lo que el notario pues percibe a través de sus sentidos. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase, nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo, hasta luego.